Hola, mi nombre es Josefa Niño y a continuación vamos a hablar sobre las teorías de aprendizaje. Primeramente vamos a adentrarnos en cuanto a la teoría conductista. Yo en esta ocasión escogí al autor el doctor Watson. La teoría conductista de John Watson, la cual tiene por nombre la formación de hábitos y condicionamiento, se da en 1931. Sostiene que la conducta humana es una respuesta a los estímulos del ambiente. Esta teoría se enfoca en el comportamiento observable por encima de los procesos mentales internos. Los individuos aprenden a través de asociaciones estímulo-respuesta moldeadas por su entorno. En cuanto a su experimento, tenemos que Watson estaba tan convencido de la efectividad del condicionamiento clásico que afirmó que podría moldear a cualquier bebé sano. Entonces, comienza su experimento en 1919. Él lo llevó a cabo con un bebé llamado Albert, para poder así probar su hipótesis conductista. El experimento de Watson consistió en una primera fase donde expusieron al bebé a una fogata y varios animales. El bebé no sintió ningún tipo de miedo. Luego comenzaron a condicionarlo para que pudiese tener miedo a un animal. Le presentaron una rata blanca al bebé mientras iban golpeando una barra metálica con un martillo y el bebé ahí iba asustándose. Tras repetir este proceso, el bebé se asustaba simplemente por ver la rata. Incluso la última fase, ya el bebé se asustaba con ver cualquier animal peludo porque lo relacionaba con esto que le habían presentado una primera vez. Y dicen que se tornó bastante terrorífico porque ya el bebé se llegó a asustar cuando mostraron a un Santa Claus y solamente por ver la barba peluda el niño sintió miedo y comenzó a llorar. Se dice que el experimento llegó hasta acá porque al bebé lo sacaron del hospital donde estaban haciéndole este tipo de experimentos y no se pudo continuar. Sin embargo, Watson ya estaba totalmente complacido porque había demostrado que su hipótesis, que era que podía crear el miedo, podía inducirlo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en una escuela? A través de muy bien lo que él nos está diciendo, castigo-recompensa. ¿Cómo? Premiar la participación activa o el buen comportamiento de los estudiantes, pero también poder castigar el mal comportamiento de los mismos para poder así fomentar las ganas de querer hacer las cosas bien. Luego tenemos la teoría cognitivista. En este enfoque yo escogí del doctor Bruckner, quien en 1915 él nos habla de su teoría llamada aprendizaje por descubrimiento. La teoría cognitiva de Jerome Bruckner propone que el aprendizaje es un proceso de construcción que se da a través de la interacción con el entorno y con otras personas. En cuanto a su enfoque, tenemos que él decía que el desarrollo cognitivo es un proceso que va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, que también el estudiante es constructor de su propio conocimiento, con la guía, evidentemente, del docente, que el lenguaje es un instrumento potente para poder representar, codificar y transformar la realidad, y que el rol del docente es proveer material adecuado para poder así estimular a los representantes. Jerome Bruckner pudo realizar un experimento con Goodman en 1947 que demostró que niños de diferentes clases sociales perciben el tamaño de una moneda de manera distinta. En cuanto a la descripción de este experimento, en qué se basó, que dos niños vieron la misma moneda, pero uno de ellos la vio más grande que el otro. Los niños pertenecían a diferentes clases, a diferentes grupos sociales, y los resultados pueden explicar por los procesos de socialización de los niños y las hipótesis perceptivas que activaron ante la moneda. Bruckner consideraba que el desarrollo cognitivo es un proceso que va, como bien lo dije, de dentro hacia afuera y viceversa, y que el niño usa técnicas de la cultura para poder así representarlas a la realidad. ¿Cómo podemos implementar esto en clase? Bueno, Bruckner también propuso la teoría del aprendizaje por descubrimiento, que promueve que los alumnos aprendan por sí mismos. En esta teoría yo puedo decir que el profesor
debe proporcionar material para poder así estimular a los alumnos a través de estrategias como la observación. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, un profesor que sea didáctico, un profesor que en el aula de clase pueda proveer dinámicas, pueda proveer la participación activa de los estudiantes a través a través de, como bien lo dije, dinámica, a través de charlas, a través de ejemplos, a través de dramatizaciones, que puedan implementar una buena ambientación, donde las láminas sean correctas, hayan colores, algo que pueda al estudiante crearle esa motivación y además el interés, la curiosidad por querer aprender, por querer descubrir de qué se está hablando y llegar al fondo del conocimiento. Tenemos luego la teoría sociocultural. En esta ocasión yo escogí a Feuerstein y él nos habló del aprendizaje mediado. La teoría de la experiencia de aprendizaje mediado de este personaje se desarrolló en 1990. Esta teoría explica cómo el aprendizaje mediado contribuye al crecimiento cognitivo. ¿Cuál es el concepto realmente de este aprendizaje? Primero, que es un proceso en el que el adulto experimentado guía al estudiante en su aprendizaje. El mediador es la persona que presenta y aplica los ejercicios. También este puede ser un profesor, un orientador o incluso un psicólogo. El mediador puede organizar, presentar y tamiza los estímulos para que el estudiante reciba, procese la información y pueda así aprender. El experimento de este personaje se basó en la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Esta teoría postula que las personas pueden modificar su estructura intelectual a través de la experiencia de aprendizaje mediado. Esto lo podemos ver en un ambiente escolar, cuando, por ejemplo, un infante presenta algún inconveniente y un especialista en el área de la salud, puede ser un psicólogo o un psicopedagogo, se toma en serio el caso, lo lleva a fondo, trabaja con esta persona, con este niño, para que pueda entonces fortalecer esas debilidades que tenga en cuanto a ciertas áreas, ya sea de aprendizaje, ya sea de comunicación, ya sea de socialización, entre otros. Tenemos también la teoría cognitivista de Vygotsky, en este caso yo escogí a Vygotsky, y la teoría constructivista de Vygotsky se da entre 1924 y 1934. Es una teoría sociocultural que plantea que el aprendizaje es un proceso dinámico e interactivo. En ella se considera que los alumnos construyen su conocimiento de forma individual y colectiva. Su enfoque va que primero él dice que el aprendizaje se construye a partir de la interacción social con los adultos y los compañeros, que se construye paulatinamente durante los primeros años de vida y que el aprendizaje se construye a partir de la integración de la experiencia con la información que recibe. El psicólogo Lev Vygotsky llevó a cabo un experimento llamado método de la doble estimulación para poder así estudiar el aprendizaje. Este experimento consistía en presentar a niños objetos de diferentes características para que formaran conceptos. ¿Cuál era el objetivo de este experimento? Estudiar cómo los niños aprenden a través de la interacción con objetos físicos y digitales. Observar cómo también los niños forman conceptos a partir de la manipulación de objetos. Y ver cómo los niños aprenden a través de la interacción con los demás. Entonces, una vez desarrollado este experimento, se concluyó en que a través de las actividades colaborativas, juegos y rol del docente, el estudiante puede aprender más. De igual forma, esto se puede ver en un aula de clase con la participación activa del docente,
Por ejemplo, acá si lo vemos en la psicología, en nuestra modalidad online, nosotros construimos nuestro propio conocimiento, y también es súper importante que el profesor, para que pueda hacer un aprendizaje más efectivo, el profesor pueda proveer las láminas indicadas, pueda proveer material de información que sea bastante enriquecedor y que sea bastante llamativo para que se pueda así ser más dinámico el proceso de aprendizaje. Tenemos la teoría humanista por Abraham Maslow, que se da en 1943, y es una teoría que propone una jerarquía de necesidades humanas, conocida como la pirámide de Maslow. Esta teoría ha influido en la forma de estudiar el comportamiento humano. Su característica, primero se enfoca en el interior de las personas, en las necesidades humanas y en cómo se organiza una estructura jerárquica. También dice que las necesidades más básicas se encuentran en la base de la pirámide, y que además las necesidades más elevadas se encuentran en la parte superior de la misma. Maslow desarrolló su teoría a partir de sus observaciones de la nación Blackfoot, una sociedad exitosa y también muy desarrollada. Él se centró en comprender cuáles son los aspectos que contribuyen a la felicidad de las personas, y por eso desarrolló el concepto de jerarquía de necesidades para explicar lo que motiva a las personas. Entonces, tenemos en su pirámide las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, la necesidad de afiliación, las necesidades de reconocimiento, de autorrealización, el poder reconocer el esfuerzo, fomentar la autoestima, inspirar la autorrealización. ¿Cómo podríamos ver esto en un aula de clase? Mire, primeramente debemos comprender que como seres humanos estamos constantemente en un alza de necesidades. Entonces, en esta pirámide podemos ver primeramente las necesidades fisiológicas, como el comer, respirar, beber. Esto se lo podemos evidentemente implementar a los estudiantes para que tengan en claro cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a la autorrealización. Además, fomentar también el autoestima desde muy pequeño, fortalecer esta área para que más adelante pueda ser una persona exitosa, y no solamente a los logros, sino también a la autorrealización personal en cuanto a cómo se siente de manera interna. Entonces, practicar o enseñar, implementar esta pirámide desde muy temprana edad, entonces va a ayudar a fortalecer en la vida futura cada área de las personas que puedan tener acceso a ella. Por último, tenemos la motivación en el aprendizaje. Yo escogí al autor o al doctor Ajello, a la doctora Ajello, que formó nos trajo esta teoría en el 2003. Según Ana María Ajello, la motivación es la trama que sostiene el desarrollo de actividades significativas para una persona. Escribió un artículo titulado La motivación para aprender, que aparece en el Manual de la Psicología de la Educación en el 2003. Su enfoque se basa en la motivación que la motivación es un factor que sustenta la calidad educativa universitaria. Además, cuanto más capaz se sienta un estudiante de desarrollar una actividad, más motivado estará para persistir en ella. Ofrecer comentarios positivos ayuda a que los estudiantes presten atención a sus características individuales y asuman la responsabilidad de sus propias acciones. ¿Cómo podríamos aplicar esto en una escuela? Conectando el aprendizaje con la vida cotidiana, primeramente, además de fomentar la autonomía y la elección. Establecer metas es muy importante, que ayudemos a forjar a los estudiantes para que ellos puedan establecer metas reales y dar retroalimentación. Es muy importante también de parte de un profesor que pueda ofrecer comentarios positivos hacia su comunidad estudiantil. El refuerzo positivo siempre va a generar cambios positivos, va a generar notas positivas, va a generar un aprendizaje positivo, una actitud, un comportamiento, sentimientos positivos. Y sobre todo que cuando uno está en un área universitaria, que uno está estudiando una carrera, está sujeto a mucho estrés, sujeto a muchas cargas, sujeto realmente a un desbalance emocional. Entonces, poder contar
con el refuerzo, las palabras correctas, las palabras adecuadas de un profesor, evidentemente va a dar esas ganas o el querer persistir y sentirse capaz de lograr las metas. Esta sería toda mi intervención. Muchas gracias por su atención.